Pastor Giancarlos, una feliz noche para todos, un feliz sábado. Me gustaría saber si te están escuchando bien. Perfectamente, pastor. Feliz sábado. Feliz sábado. Es un privilegio de verdad, es un privilegio de verdad, Pastor, estar acá en este programa. Y usted estaba hablando de la constancia y se lo he dicho en otras oportunidades, quiero volvérselo a dejar dicho acá en público. Yo le felicito a usted por la constancia que tiene en este programa. Lamentablemente, no todos sabemos apreciar eh, lo que esto significa, la bendición que sería el presentarnos delante de nuestros alumnos una vez de haber participado de una clase como esta, que nos orienta, nos da luz y nos permite tener la visión que el autor de la lección quiere tener. Yo me siento el más inexperto de todos los maestros que usted ha tenido acá. Ha tenido buenos maestros y le pido a Dios que me ayude, pero insisto, qué bendición sería si todos nuestros maestros de la Unión Venezolana Occidental estuvieran conectados y presentando mañana una lección que nutra a la iglesia. Creo que es lo más importante, ¿no? Presentarnos como maestros que sepamos nutrir la iglesia. Gracias, pastor, por esa introducción, por esos 9 puntos en la vida de Alejandro Magno que nos enseñan, nos ayudan a comprender lo que es el liderazgo realmente y más en nuestra esfera, el liderazgo de Cristo Jesús. Estamos en la lección número 11, apostasía e intercesión. Y como usted lo dijo, es una lección clave que nos va a dejar algunas lecciones interesantes a todos nosotros. En el primer lugar, yo quiero, déjame hacer algo aquí. Yo quiero, en primer lugar, el primer punto que creo que esta lección resalta como clave para comprender y compartir en el día de mañana es el liderazgo. Y mire qué cosa, cómo Dios trabaja, cómo Dios obra. No es casualidad, ni usted ni yo hemos conversado antes. Usted abrió la temática de esta noche presentándonos características que deben tener o que debe tener un líder, ¿no? Y lo primero que yo encuentro acá es un problema de liderazgo. El John Maxwell en su libro Liderazgo con propósito, Rick Maxwell, que usted lo citó también al iniciar este programa, tiene un pensamiento que a mí me fascina. Todo se edifica o se derrumba según el liderazgo. Y vamos a encontrarlo en la historia de esta semana de una forma muy palpable. No lo podemos ni siquiera forzar para que así sea. Moisés es el líder por excelencia del pueblo, un hombre firme, un hombre de convicciones profundas, un hombre que ha sabido controlar al pueblo en medio de toda aquella travesía que han realizado desde el día que salieron de Egipto hasta el momento que llegan allí al Sinaí. Pero ahora vamos a encontrar que Moisés sube al monte por orden de Dios y deja al frente del pueblo a Aarón. Y Aarón va a mostrar características totalmente distintas a la de su hermano, siendo él mayor. Y quizás porque Moisés no había sido esclavo, Aarón había sido esclavo. Aarón se deja llevar por la multitud, se deja presionar por aquellos que estaban hasta amenazando su vida y tristemente termina conduciendo al pueblo a la apostasía, termina conduciendo al pueblo al desastre espiritual. Dice Elena de Guay que se necesitaba en el liderazgo hebreo firmeza, decisión, ánimo imperturbable, y esas características tristemente no estaban en Aarón. Aarón no solamente fue el que se dejó llevar, sino que cuando la idea le fue dada, instó a la gente a dar, los motivó para traer la ofrenda,
a fin de construir aquel becerro de oro. Ahora, vemos que el pueblo de Israel se está derrumbando a causa del liderazgo. La moral de Israel está viniéndose abajo, la bendición de Dios se está apartando debido al liderazgo. Y creo que la primera pregunta que mañana debe estar en el ambiente de cada maestro de escuela sabática, en cada una de las clases, es preguntarnos realmente qué tipo de líder yo soy, qué tipo de liderazgo estoy llevando, a dónde estoy conduciendo a la iglesia, si me toca conducir una iglesia, a mi clase de escuela sabática, a mi familia. Es decir, ¿qué tipo de líder estoy siendo yo? Porque todo se edifica o se derrumba, mis queridos hermanos, según el liderazgo. Esto lo dice Maxwell, pero no es algo que le está descubriendo. La historia así lo ha comprobado. Así que el primer punto interesante de esta lección es cuál es el tipo de liderazgo que nosotros estamos llevando. Y alguien pudiera levantar la mano y decir, pastor, es que yo no soy líder en la iglesia, yo no tengo ninguna responsabilidad. Pero todos tenemos una responsabilidad de liderazgo. Donde vivimos, tenemos que ser líderes, aunque no seamos líderes, tenemos que impactar con nuestra vida para beneficio de nuestros vecinos. Donde estudiamos, donde trabajamos, donde nos desenvolvemos, en el ámbito de nuestra familia, debe haber en nosotros entonces ese liderazgo que impacte para bien. Así que este es el primer punto, Pastor Giancarlos, que necesitamos mañana revisar. Nosotros vamos a encontrar en la escritura, permítanme leer textualmente, ¿no? Algunas cosas. Dice acá que el hombre que considera el honor a Dios sobre el favor popular, sobre su seguridad personal y su misma vida, es el tipo de líderes que Dios está deseando, que Dios está buscando. Es el tipo de hombres que el Señor, y de mujeres, es el tipo de hombres y mujeres que Dios está necesitando en el tiempo de hoy. Aarón reprochó débilmente al pueblo, y su vacilación y timidez no sirvieron sino para hacerlos más decididos. Es decir, cuando el pueblo vio que Aarón era moldeable, cuando el pueblo vio que Aarón era sobornable, cuando el pueblo vio que Aarón era influenciable, aprovecharon esa debilidad para conducir al pueblo a la apostasía. El diablo lo utilizó. Así que nosotros tenemos que mirar, revisar qué tipo de liderazgo. Un segundo punto que yo encuentro clave en la lección de esta semana, yo le he titulado allí en la presentación un relato de contraste. Vamos a irnos un poquito más atrás para ubicarnos en lo que está ocurriendo. Dios había querido transmitirle al pueblo directamente lo que él esperaba, la ley y todo el conjunto de demás leyes que fueron dictadas. El pueblo dice, no queremos escuchar a Dios, habla tú por nosotros, le dicen a Moisés, y tú transmite a nosotros lo que Dios está diciendo. Eso ocurre, Dios da algunas leyes, Moisés baja, la transmite, y el pueblo asegura que va a hacer, que va a cumplir todo lo que Dios está pidiendo. Y ahora Moisés se va por 40 días, un tiempo realmente insignificante. 40 días no es nada. Y está ocurriendo algo extraordinario en la cima de la montaña. Cuando uno lee lo que está pasando allí,
lo que Dios está conversando con Moisés, lo que Dios le está transmitiendo a Moisés, los sueños de Dios, duele más ver lo que está ocurriendo abajo. Mientras eso ocurría en la cima de la montaña, allí en las faldas de la misma, del Sinaí, el pueblo se desesperó. 40 días y le pareció una eternidad. No sabemos qué pasó con aquel que nos sacó de Egipto. Y van donde Aarón y le dicen a Aarón que les construya un Dios para que los siga conduciendo de Egipto a Canaán y ellos tener la seguridad de que Dios va allí. La Biblia dice que a Aarón le gustó la idea, seguro de que Aarón había construido este tipo de dioses allí en Egipto mientras era esclavo. Le traen el oro y con el oro que el pueblo trajo formó el becerro. Y no solamente trabajó en la elaboración de aquel ídolo, sino que lo proclamó como Dios e invitó a fiestas de celebración, a fiestas de adoración a aquel Dios. Ahora, miran los contrastes. Yo quisiera que analizáramos un momento esto, porque Pastor Giancarlos particularmente siento que es importante, que es clave dejarlo mañana en la mente de nuestros alumnos, queridos maestros, dejarlo mañana en la mente de aquellos que van a estar oyendo nuestras clases. Mira el contraste. Arriba hay un sueño de Dios. Y el sueño de Dios incluía a Aarón. Yo me imagino a Dios diciéndole a Moisés algo así como esto: oye Moisés, tengo un plan para Aarón. Yo lo quiero constituir mi sacerdote, que él sea el primer sumo sacerdote del pueblo y que sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, toda su descendencia, mientras el sacerdocio levítico exista, tendrán el sacerdocio. La Biblia habla de un sacerdocio perpetuo. Sin embargo, nosotros entendemos ese perpetuo como un tiempo, un espacio de tiempo que cubriría desde el momento que se establecería hasta que ya no fuera más necesario aquel sistema de sacerdocio, porque vendría Cristo Jesús a quien ellos representaban. Dios está soñando con Aarón. Y mientras Dios sueña con Aarón, Aarón está construyendo becerros de oro. Aarón está construyendo ídolos que prostituyen al pueblo. Aarón está siendo el instrumento de Satanás para conducir a ese pueblo que hace poquito ha escuchado la voz de Dios, que hace poquito ha prometido obedecer a una debacle espiritual. Y esto es el énfasis que creo que nosotros mañana tenemos que hacer en nuestra clase. Si Dios está soñando contigo, ¿qué estás haciendo para impedir que ese sueño se convierta en una realidad? Si Dios está soñando contigo, ¿qué estás haciendo para que no sea eso como es? Sabes, cuando yo leo esta historia, yo siempre digo, ¿quién sabe cuántas veces Dios ha dicho: Richard, tenía un sueño contigo? Estaba soñando que me ayudaras en esto. Y no estamos hablando de cargos dentro de la iglesia. Estamos hablando de influencia. Pero lamentablemente, Richard, no lo puedo hacer. ¿Te das cuenta? Es un relato de contrastes.
y que nosotros necesitamos entonces decirle a nuestro Dios que nos ayude a soñar lo que Él está soñando, a mirar lo que Él está mirando de nosotros. Porque de repente, entonces nosotros podemos estar echando a perder los sueños de Dios. Es la triste realidad de la humanidad. Somos fáciles de olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo me imagino la dureza del pueblo y la condeno, pero después que lo hago me miro a mí y digo cuán parecido soy. Imagínate todas las señales que habían visto desde el primer día que empezó Dios a obrar en Egipto y todas aquellas señales que habían pasado en el desierto. La columna de nube y de fuego que estaba allí era la presencia de Dios, independientemente de que Moisés estuviera ya o no, era la presencia de Dios. Y cuán pronto olvidaron la promesa que habían hecho. Y creo que la lección de esta semana nos motiva a revisarnos, nos motiva a preguntarnos, ¿estamos libres de idolatría realmente? Yo estoy seguro que ninguno de ustedes, mis queridos maestros, ninguno de ustedes, mis queridos pastores que estén conectados, han adorado un becerro de oro. Pero realmente estamos nosotros libres de idolatría. Es otra lección de esta semana a la que hay que conducir a nuestros alumnos a la reflexión una vez que nosotros mismos también hayamos caminado ese camino, porque no es que estamos exentos. Mira lo que dice la lección. Quiero rescatar algunas cosas que aparecen aquí en la lección. Un ídolo es todo aquello que capta nuestra imaginación, nuestro afecto, nuestro tiempo, y tiene en nuestra mente un lugar superior al de Dios. Y mira los tipos de ídolos que menciona: orgullo, egoísmo, dinero, poder, sexo, comida, televisión, drogas, alcohol, pensamientos impuros, pornografía, placeres, el trabajo, la familia, los deportes, videojuegos, etcétera, etcétera. Hay una lista más larga. Y la pregunta a hacernos es, ¿estamos nosotros libres de idolatría? ¿Es realmente Dios lo primero? Oye, maestro, yo siempre he creído que los adventistas del séptimo día no nos vamos a perder por el cuarto mandamiento. Somos expertos en el sábado. Somos expertos en lo que significa. Pero sí creo que hay un mandamiento que nos puede estar dejando fuera del reino de los cielos. Y ese mandamiento no es otro que el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué es un Dios ajeno? Es todo lo que, según vemos en el relato, ocupe el lugar de Dios. Y aún las cosas buenas se pueden convertir en más importantes que Dios. No tengo tiempo de leer la Biblia hoy porque tengo mucho trabajo. No tengo tiempo de leer la Escritura porque tengo que estudiar muchas cosas. No tengo tiempo de hacer mi culto personal ni familiar porque es que estamos atrasados para la escuela. Yo estoy diciéndole a Dios, mira, tú eres importante, Señor, pero la escuela, mi trabajo, mis oficios del hogar son más importantes que tú. Los tengo que cumplir primero. En este libro
recuerdo en este momento, en el libro de ministros, donde están las diferentes tareas que un ministro debe tener. Yo recuerdo que hay un capítulo dedicado a la consagración al tiempo a Dios. Guía de procedimientos para ministros. Me vino el nombre. Y dice un pensamiento interesante. Si usted ha prometido pasar su tiempo libre con Dios, Dios se va a encargar que no tengas tiempo libre. Así que la pregunta a hacernos, ¿realmente no tenemos ídolos? ¿Estamos siendo fieles en el primer mandamiento? Dios nos ayude y Dios nos ayude a conducir a nuestra iglesia a experimentar también esto. Mira, otro punto. Las dos oraciones de Moisés. Vamos a encontrar la primera. Dice la Biblia que Dios estaba hablando con Moisés y de pronto Dios interrumpe lo que está diciendo para decirle a Moisés. Y a mí siempre me ha llamado la atención esto. Mira, el pueblo que tú sacaste se ha corrompido. Han olvidado el pacto y lo han quebrantado. Y le dice a Moisés algo que suena tentador. Le da a Moisés una opción muy tentadora, ¿sabes? Le dice a Moisés, apártate, yo los voy a eliminar y voy a hacer de ti una nación grande y poderosa. En otras palabras, Dios le está diciendo a Moisés, ya no va a hacer con Abraham el pacto lo voy a hacer contigo, con tus descendientes. Y aquí encontramos la primera oración de Moisés. Moisés le dice al Señor, Señor, tú los has sacado. Lo has sacado con brazo fuerte, perdónalos, no los elimines. Pero a mí me llama poderosamente la segunda oración, después que Moisés baja y encuentra aquel espectáculo dantesco que lleva a Moisés a tirar las tablas de la ley y quebrarlas. Algunas personas, abro un paréntesis, algunas personas piensan que eso fue una acción de soberbia, de rabia, de prepotencia, pero no es así. Cuando Moisés rompe las tablas, no está siendo soberbio, no está siendo prepotente, está ilustrando lo que está ocurriendo. Se ha quebrado el pacto, se ha quebrado el pacto. Y al día siguiente, Moisés le dice al pueblo, ustedes han cometido un error garrafal, un pecado muy grave, pero déjenme subir a ver qué va a hacer Dios. Y entonces Moisés sube y ora intercediendo por el pueblo. Y al final de la oración le dice, Señor, si tú no me vas a escuchar, si tú no vas a perdonar a este pueblo, entonces inclúyeme a mí. Yo moriré también con ellos. Hay varios tipos de oración, pero creo que la oración menos egoísta, porque si evaluamos nuestras oraciones en forma muy objetiva, en frío, vamos a darnos cuenta que nuestras oraciones son egoístas. Señor, ayúdame, Señor, dame, Señor, ponme, Señor, necesito. Pero la oración que se desprende del egoísmo es la oración intercesora. Y Moisés nos enseña la oración intercesora. Y a mí me gusta un concepto que encontré en una oportunidad de la oración intercesora y lo uso desde entonces. Es la excusa de Dios para intervenir en el corazón humano. Oye lo que dice
este concepto. La oración intercesora es la excusa de Dios para intervenir en el corazón humano. Cuando nosotros oramos por los demás en forma desinteresada, cuando los colocamos en el altar, le estamos diciendo al Señor, actúa en su favor. Y Moisés estaba actuando, orando para que Dios actuara en favor de un pueblo. Ahora, mira lo interesante. Porque es que si Dios le hubiera dicho a Moisés, te voy a matar a tu esposa y a tus hijos, uno pues justifica la oración de Moisés. Uno dice, no hizo gran cosa. Pero Dios estaba refiriendo a un pueblo que había sido rebelde con Moisés desde el mismo momento en que él llegó, incrédulo. Y esa incredulidad había hecho que Moisés redoblara su cansancio en el trabajo. Y aún así él está orando por ellos. Qué lección tan especial. Y maestros, mañana no podemos bajarnos de nuestra clase sin dejar en la mente de nuestros alumnos la importancia de una oración intercesora. Oye, ¿qué pasaría si los 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 20,000, 40,000 alumnos que hay en la escuela sabática acá en la Unión Venezolana Occidental se desprendieran de la oración egoísta del dame para mí, ayúdame, y empezara a interceder por aquellas almas que necesitan, por aquellas almas que están acabadas por el pecado? ¡Cuántos milagros! Por eso no podemos bajarnos de dar la clase sin dejar que nuestros alumnos entiendan la importancia de la oración intercesora, de la forma de hacerlo. Yo quiero ir cerrando ya, Pastor Giancarlos, y haciendo dos preguntas acá en las consideraciones generales, en las aplicaciones generales. ¿Puede existir algún becerro de oro en tu vida, en la mía? Yo he estado orando mucho a raíz de esta lección, ¿sabes? Porque yo quiero que Dios erradique ese becerro de oro que aún estoy adorando, que me está separando de la salvación. Y segundo, lo acabamos de decir, aprender a orar en forma intercesora. Dedicar oración a los demás, en lugar de a nosotros o a nuestro núcleo. Orar por aquellos que a lo mejor no nos hacen bien, pero que necesitan de la gracia salvadora del Señor. Voy a recapitular. Creo que hay tres cosas claves en la lección de esta semana. El liderazgo. ¿Qué tipo de líder estoy siendo? ¿A dónde estoy conduciendo a los que impacto con mis acciones? El contraste. Mientras Dios sueña algo extraordinario contigo, conmigo, en mi vida y en la tuya, hay cosas que impiden el sueño. Y Él está soñando con todos llevarnos al cielo, darnos la salvación. Y la oración intercesora como una herramienta para que Dios actúe en la salvación de los demás. Desinteresadamente, mira, nosotros no vamos a encontrar allí a Moisés orando por popularidad. Él no oró de esa forma porque es que dentro de unos 4,000 años allá en la Unión Venezolana Occidental van a estudiar de mí y entonces me van a aplaudir. Qué grande era Moisés, qué grande liderazgo. No, él está pensando en el honor de Dios y está pensando en el bienestar de aquellos que aún que no lo quieren, son su responsabilidad. Que Dios nos ayude, mis queridos maestros, a mañana
en el día de mañana en la clase dejar estas lecciones que son claves. Permíteme tener una palabra de oración. Dios bendito, muchas gracias por la lección número 11. Señor, ayúdanos para que al colocarnos frente a nuestras clases podamos compartir las lecciones que tú has preparado. En el nombre de Jesús. Amén. Apreciado Pastor Rixer, gracias una vez más por contarnos esta lección tan importante, los puntos más resaltantes, haciendo énfasis en el liderazgo, también en la oración.